En este video vamos a aplicar la práctica de demostraciones informales, lo que aprendimos en el video anterior, eh, demostrando los últimos 5 puntos de la guía de lógica y predicados, en los cuales se ven los 5 tipos de demostraciones que más vamos a usar durante la materia. El primero, en el punto 20, es el caso más típico de demostración, el más básico, que es de P entonces Q, es decir, la demostración directa. Uno asume las hipótesis y llega directamente a la conclusión. Entonces, digamos, sea n igual 2k, n igual 2p, con k y p números enteros. Es decir, estamos diciendo que n y m son dos números pares. Luego tenemos que probar que la suma de ambos es un número par, entonces hacemos n más m, que sería 2k más 2p por la hipótesis, y esto por la propiedad distributiva es 2 por k más p. ¿Sí? Que es lo que ustedes comúnmente llaman sacar factor común, que en realidad es la propiedad distributiva usada en el sentido menos común. Esto es distributiva de la multiplicación con respecto a la suma en enteros, y siempre la suma de dos enteros me da un número entero. Entonces quiere decir que esto se puede expresar como 2t con t un entero, entonces quiere decir que n más m tiene la forma de un número par. Entonces n más m es par, que es lo que había que probar. ¿Sí? Ese es el tipo más básico de demostración, que es la demostración directa. Asumo las hipótesis y llego a la conclusión. Vamos a ver ejemplos de demostraciones menos comunes. Vamos a empezar por las demostraciones indirectas. Fíjense, en el punto 21 dice, probar por el método de la contrarrecíproca que si n es entero y 3n más 2 es impar, n es impar. Entonces tenemos una prueba de la forma P entonces Q, donde n es que es 3, perdón, P es que es 3n más 2 es impar, y Q es que n es impar. Pero como dice por la contrarrecíproca, vamos a usar el hecho de que en lógica P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P, que esto lo tienen en la tabla. Entonces, asumiendo que no Q es verdadera, tenemos que llegar a no P, es decir que si n no es impar, que sería la negación de la conclusión, entonces 3n más 2 no es impar. Pero en el conjunto de los números enteros, un número o es par o es impar. Así que esto es lo mismo que decir que n no es impar, es lo mismo que decir que n es par. Entonces 3n más 2 es lo contrario de ser impar, es par. O sea que para probar esto por la contrarrecíproca, lo que tenemos que probar es que si n es par, entonces 3n más 2 es par. Bueno, entonces, si n es par, n es de la forma 2k con k un entero. Entonces hacemos 3n más 2. Sería 3 por 2k, haciendo el reemplazo, más 2. Y si sacamos factor común 2, sería 3k más 1. Pero la multiplicación y la suma de enteros siempre me dan un entero, así que quiere decir que esto es de la forma 2t, donde t es un entero. Entonces quiere decir que 3n más 2 es par. Por lo tanto, como hemos probado la contrarrecíproca, se prueba también la proposición original. Y vamos a ver el 22. El 22 es en realidad el mismo ejercicio, pero pide probar por la otra forma de demostración por el absurdo, que es en lugar de contrarrecíproca, por contradicción. Entonces, en esta tenemos que usar que P entonces Q es lógicamente equivalente a decir que si asumo que P es verdadera y la negación de la conclusión es falsa, eso equivale a me lleva a una contradicción. Tenemos que P y no Q implica una contradicción.
Bueno, en nuestro caso, como igual que antes, 3n más 2 es impar es p y n es impar es q. Entonces tenemos que probar que sea, vamos a asumir 3n más 2 impar, es decir, asumimos la hipótesis tal cual como está, y n par, porque hay que tomar la negación de la conclusión, es decir, n es de la forma 2k con k un entero. Calculo, por otro lado, 3n más 2, que sería 3 por 2k más 2, y esto me da 2 por 3k más 1. Pero como es 2 por algo, luego 3n más 2, asumiendo la negación de la conclusión, es par. Y entonces, si ustedes se fijan, ¿qué ocurre? Por un lado tengo de la hipótesis que n es impar. Esta sería una proposición R, o en realidad estrictamente la habíamos llamado P. Y 3n más 2 es la negación de eso, es no P. O sea que luego tenemos una contradicción, es decir, la hipótesis y la negación de la hipótesis. Por lo tanto, pero como la hipótesis siempre es verdadera, lo que no puede ser cierto es que sea verdadero la negación de la conclusión. Entonces quiere decir que la conclusión es tal cual la esperábamos, que n es impar. Por lo tanto, no es cierto que n es par, que es la negación de la conclusión, luego n es impar, que es lo que queríamos probar. Entonces ahí vimos demostración directa y los dos casos más comunes de demostración indirecta. Y ahora vamos a ver dos de las estrategias de pruebas más comunes que vimos al final del video pasado. Una de ellas es la que tenemos en el punto 23. En el punto 23 me dice probar que si n es entero, entonces n al cuadrado es mayor o igual a n. Es decir, que en los enteros el cuadrado de cualquier número es mayor o igual que el número. Ahora, si un número es entero, pueden producirse tres casos. Primero, que n sea mayor o igual a 0. Segundo, que n sea igual a 0. O tercero, que n sea menor a 0. Mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Es decir, dado un número entero, o es positivo, o es negativo, o es 0. Es decir, que nuestra P, que es esta que está acá, esta es Q, nuestra proposición P entonces Q, la estamos reescribiendo de la manera P1 o P2 o P3, entonces Q. Y que esto habíamos visto que equivale a probar que P1 implica Q y P2 implica Q y P3 implica Q. Es decir, por cada uno de los caminos posibles tenemos que llegar a la conclusión que n cuadrado es mayor o igual que n. Bueno, entonces si n es mayor o igual a 0, perdón, si n es mayor a 0, quiere decir que n es como mínimo 1 para que sea positivo. Entonces, multiplico miembro a miembro por n, y como n es un número positivo, me queda n por n mayor o igual que 1 por n, no cambia la desigualdad, o sea n cuadrado mayor o igual a n, que es lo que había que probar. Si n es igual a 0, n al cuadrado es igual a 0 por 0, es igual a 0, que es igual a n. Entonces, como n cuadrado es igual a n cuadrado es mayor o igual a n, ¿sí? Porque se cumple el igual. Y por último, si n es negativo, siempre recuerden que el cuadrado de cualquier número es positivo y n es negativo. Entonces, resulta que n cuadrado
es mayor que 0, es mayor que n, entonces puedo concluir que n cuadrado es mayor que n, con lo cual n cuadrado es mayor o igual que n porque se cumple el mayor. ¿Sí? Aquí el dato que usamos es que cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. ¿Sí? Bueno, y de esa manera, como probamos los tres caminos posibles, se demuestra que no importa quién sea el entero al cuadrado es mayor o igual que el entero original. Bueno, y para cerrar la primera parte de demostraciones, vamos a ver lo que nos pide en el punto 24. Dice, probar que si A y B son números reales, con A distinto de 0, existe un único real R que sería la solución de esa ecuación, es decir, la ecuación A por R más B igual a 0. Lo que pasa es que aquí la palabra clave es esto que dice único. Como dice único, esto es una prueba de existencia y unicidad, que entonces por lo tanto tiene una prueba de existencia y una prueba de unicidad. Para la parte de la prueba de existencia vamos a hacer lo siguiente. Noten que uno podría despejar de aquí y sería B pasa restando, A pasa dividiendo porque es distinto de 0. Entonces quiere decir que si R es igual a menos B sobre A, R es solución. Esta sería la existencia. ¿Y cómo uno prueba que eso es cierto? Y si realmente R es solución de la ecuación, cuando lo reemplazo en la ecuación me tiene que dar 0. Luego tenemos A por R más B sería A por menos B sobre A más B. Las A se simplifican, queda menos B más B es igual a 0, entonces efectivamente se verifica la existencia. ¿Sí? Existe como mínimo un R que tiene esta forma en función de A y B, que reemplazado en la ecuación la verifica. Y lo nuevo, ¿cómo se hace la prueba cómo se hacen en general las pruebas de unicidad? Uno supone que existe dos números que cumplan la condición y llega a la conclusión que son iguales. Entonces, supongo que R y S, vamos a hacer otra letra porque la S me sale parecida al 5, supongo que R y W son soluciones, es decir, son soluciones de la ecuación original. Si son soluciones de la ecuación original, quiere decir que ambas reemplazadas en la ecuación me tienen que dar 0. A por R más B y A por W más B. Pero, entonces de aquí lo que sacamos conclusión es que AR más B es igual a AW más B. Si resto B en ambos miembros, me queda A por R igual a A por W, y como es distinto de 0, si simplifico cancelo las A, me queda que R es igual a W. Entonces, llegamos a la conclusión que si suponemos que hay dos distintos, en realidad los dos son iguales. Entonces, la primera parte prueba que existe al menos uno, y la segunda prueba que si hay más de uno son iguales, es decir, en conclusión existe un único número que cumple la condición pedida. Como última cosa sobre el tema de demostraciones, repasen mucho lo de demostraciones informales, predicados y las reglas de la lógica, porque nos van a acompañar durante toda la materia. Es decir, de ahora en adelante vamos a hablar de pruebas de existencia, por casos, etcétera, sin volver a explicar en detalle qué significa cada uno de ellos. Entonces, todo este tema de lógica es algo que tienen que tener siempre presente.